Les doy la bienvenida a nuestra sección Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Recuerden que estamos con ustedes todos los miércoles y los jueves aquí en Noticias Telemedellín por 15 minutos. Y pues bien, este espacio lo podemos desarrollar con el apoyo de la Unidad Nacional para las Víctimas, a quienes tenemos en nuestro máster, pues revisando la información que ustedes nos están consultando en tiempo real. Les recuerdo nuestra línea telefónica 441-2100 y pues en este momento vamos a desarrollar un tema importante para la ciudad que tiene que ver con la reparación colectiva en Medellín. Para desarrollar este tema nos acompaña en este momento Jorge Mejía, él es asesor para la paz, la convivencia y la reconciliación de Medellín, y también está con nosotros Nora Saldarriaga, ella es directora administrativa de la Fundación Forjando Futuros. Les recuerdo nuestra línea telefónica 441-2100 y vamos a comenzar ya mismo con el tema. Jorge, gracias por aceptar nuevamente la invitación, qué rico tenerte en este espacio. Y pues bien, empecemos por definir brevemente qué es esto de la reparación colectiva para ahondar en otros temas importantes que ustedes han desarrollado desde la alcaldía. Gracias, Juliana. Igualmente un saludo para Nora y para todos los televidentes. A ver, hemos denominado el proyecto Medellín Ciudad Sujeto de Reparación Colectiva por cuanto consideramos que es necesario llevar a cabo un proceso de reflexión, de catarsis, de análisis de lo que han implicado 30 años de violencias generalizadas e indiscriminadas que hemos tenido en la ciudad. Esas violencias nos afectaron a todos de una u otra manera y afectaron lo cultural, lo social, lo económico, lo institucional, lo político de la ciudad. Entonces queremos, a partir de esa posibilidad que nos brinda la Ley 1448, de proceder a reparaciones colectivas, así como también ocurre con las individuales, considerar que Medellín como territorio puede ser considerado sujeto. En ese sentido, hemos avanzado bastante con el gobierno nacional y con la sociedad civil. Ayer tuvimos un evento en el Museo Casa de la Memoria con expertos en el tema de cultura, sí, indagando sobre cómo se ha manifestado ese conflicto armado y esas violencias en la cultura de los habitantes de la ciudad. Pero no se me adelante, Jorge, porque quiero también hacer énfasis en ese tema, y antes de eso quiero recibir nuestra primera llamada. Tenemos a Clara en la línea. Clara, muy buenas tardes. ¿Qué inquietud tiene a esta hora? Sí, muy buenas tardes, niña. Sí, señora, la escuchamos. Sí, dígame. Sí, niña. Sí, muy buenas. Sí, mira, era para preguntar que si ya me evaluaron a la víctima, a Oscar David Zapata. Las vueltas se empezaron a hacer el 11 de septiembre del 2013. Y hasta el momento no nos han dado respuesta. Muy bien, les decíamos a nuestros televidentes que nosotros tenemos acá el apoyo de la Unidad Nacional para las Víctimas. Ellos en su base de datos pueden consultar qué ha pasado con los casos en este momento. Y para doña Clara, que esté atenta, Nora, ¿qué respuesta le podemos dar a ella? Bueno, doña Clara efectivamente hizo su declaración en el 2013, o sea, es reciente. El caso está en estudio y pues en este momento no hay una respuesta todavía si va a ser incluida o no incluida en el registro. Todo dependerá pues del análisis que se haga desde Bogotá. Pero para doña Clara le decimos en este día que vamos a hacer un seguimiento, vamos a estar monitoreando qué pasa con su caso, y pues en los próximos días nos comunicamos con doña Clara para decirle qué respuesta tenemos desde Bogotá. Bueno, Nora, muchas gracias. Ya saben, nuestra línea telefónica 441-2100. Jorge, quiero seguir hablando del tema de la cultura que lo decías, y qué tiene que ver ese factor dentro de las reparaciones colectivas y dentro de esos hechos victimizantes que tanto han hecho mella en los ciudadanos y en la historia de Medellín. Sí, para que un sujeto individual o colectivo sea considerado objeto de reparación, es necesario demostrar que hubo un daño. Y hemos estado analizando con muchas personas en la ciudad cómo ha sido el reflejo de las violencias en los distintos ámbitos, y encontramos que particularmente en la cultura ha sido evidente. ¿Cómo se manifiesta ello? Mediante la cultura de la ilegalidad, el todo vale, la cultura del atajo, el fin justifica los medios, todas esas formas de relacionarnos que en la década del 80, del 90, transgredieron
los valores de la sociedad nuestra. El valor del trabajo, el valor del estudio, el valor de la familia fueron suplantados por otros valores y creemos que es el momento de reflexionar colectivamente sobre esa situación en aras de clarificar cuál es el tipo de sociedad que queremos construir, sobre qué fundamentos y principios y sobre qué valores. Es la oportunidad. Alguien decía que es hacerle un psicoanálisis a la ciudad de Medellín, porque no hemos tenido la oportunidad de proceder a esa reflexión, porque los hechos de violencia que nos amargaron tanto eran tan reiterativos, tan sucesivos, que el hecho de hoy era opacado por el de mañana y el de mañana por el de pasado mañana. Entonces fue una serie de situaciones, que la bomba de la Macarena, que la bomba de Villatina, que el asesinato de los policías, Sí. Que la bomba del Parque Lleras, etcétera, etcétera. Entonces queremos hacer un pare, reflexionar y sacar conclusiones sobre lo que nos permitiría no repetir ese ciclo de violencia que tanto afectó a la ciudad de Medellín. Muy bien, Jorge, tenemos una llamada telefónica nuevamente, tenemos a Marta en la línea. Marta, buenas tardes, ¿qué inquietud tiene a esta hora? ¿Aló? Sí, señora, la escuchamos, ¿cuál es la inquietud? Buenas tardes. Sí, señora. Mi inquietud es que yo para saber cómo va lo de los dos hijos míos, pues que fueron asesinados, uno en el 2011 y otro en el 2013. Y no he tenido pues respuesta de ninguno de los dos. Mandé el derecho de petición del primero y tampoco me han dado respuesta. Era para saber en qué iba el caso mío. Bueno, señora, tenemos aquí a Nora que nos puede dar una información un poco más precisa. Sin embargo, a usted y también a nuestros televidentes les hemos dicho de manera reiterada que hay asuntos en los que hay que tener un poquito de paciencia, pues precisamente por la cantidad de víctimas que tenemos en nuestro país. Nora, ¿qué le podemos decir a doña Marta? Bueno, doña Marta, le tenemos una noticia buena en el sentido de que uno de los casos en el que ella ya lleva el trámite más adelantado, ya se le va a hacer la notificación. Por lo tanto, doña Marta debe acudir a uno de los puntos que han aparecido ahorita en pantalla para que le hagan esa notificación. El otro caso está va más lento, pero también está en el proceso, está en estudio, y pues en particular lo que queremos es que doña Marta se acerque a un punto de atención, porque allí se le va a hacer la notificación frente a uno de los casos en específico, y ahí la respuesta va a ser que va a ser incluido ese caso. O sea, incluido, ¿cierto? Sí, son dos casos de dos hijos. Sí, uno de los hijos ya va a ser incluido, y pues doña Marta debe acercarse a Cauces de Oriente, que es el punto de atención donde a ella le correspondería recibir la información. Así que a ella que esté pendiente de estos pantallazos que estamos mostrando en este momento, cuando aparezca el que le corresponde a ella y que los estamos mostrando de manera permanente aquí en la emisión. Nora, ustedes desde la Fundación Forjando Futuro siempre han insistido, o recientemente han hecho un poco de énfasis en la restitución colectiva. En este tema de la reparación colectiva, como se está planteando para la ciudad de Medellín, ¿qué opinión les merece este trabajo que se está haciendo articulado con la Alcaldía de Medellín y otras organizaciones, pues, y en general lo prioritario aquí, las víctimas? Bueno, como decía el doctor Jorge, a nosotros nos parece sumamente importante de que se analicen esos hechos que le hicieron daño no solamente a una persona o a un grupo familiar, sino al colectivo como tal. Alguna vez en uno de estos programas decíamos el tema de Bojayá. En Bojayá hubo una masacre a todo un pueblo, y esa situación pues generó empobrecimiento, generó desplazamiento, generó un montón de dificultades que hoy a través de la ley pueden ser resueltas a través de la reparación colectiva. En la ciudad de Medellín sucedió similar a lo que pasó en Bojayá, ¿cierto? No en una dimensión más grande, pues porque esto es una ciudad con mayor población, con mayor número de gente, pero igual esos hechos que fueron tan violentos y que generaron víctimas, pues deberían de ser reparados, y nosotros desde la Fundación Forjando Futuros abogamos para que se haga la reparación, abogamos para que la ciudad tenga un alivio y que las víctimas que sufrieron ese malestar, ese daño, puedan ser reparadas.
441-2100 es nuestra línea telefónica. Jorge, aquí hay un punto clave de lo que decías ahorita con el tema de la cultura, y es que todos hablamos de esto, del tema de la cultura, el que gane más, términos como el traqueto, todas estas situaciones que hemos querido ir desmitificando en la historia de Medellín. Cuando estamos hablando de reparación colectiva en la ciudad, estamos hablando de temas económicos, que seguramente es la inquietud que tienen muchos de nuestros televidentes, o estamos hablando de un asunto que va más allá, que tiene que ver precisamente con esos valores de los que estabas hablando ahorita y que empieza desde los más chiquitos. Sí, Juliana, la reparación, como lo plantea la ley, puede ser individual o colectiva en distintas modalidades. Sí. Una modalidad es la reparación material, por ejemplo, que es la que la mayoría de los oyentes y muchas víctimas tienen derecho. Exacto. A que haya alguna indemnización material, económica, etc. También puede ser simbólica. La que nosotros estamos planteando es en ese campo de la simbología y de lo pedagógico. No se trata de que vamos a darle un peso, 2 pesos a todos los habitantes de la ciudad para dar cuenta de esa reparación, sino que es en el campo de lo simbólico, en el campo de la educación, de la pedagogía, de dar cuenta de la posibilidad de que Medellín tenga su propio informe Basta Ya, que nos permita clarificar las raíces, las circunstancias de la violencia, los actores, cómo participaron en esas violencias que nos afectaron, llámense narcotráfico, llámense guerrilla, paramilitares, sectores de la institucionalidad, que todos ellos fueron de una u otra manera partícipes de estas 3 décadas de violencia que tanto dolor produjo. Entonces, se trata de saber exactamente qué fue lo que pasó para que muchos jóvenes nuestros, muchos adultos igualmente, tengamos una idea precisa de cuál es la coyuntura que hemos vivido, por qué hablamos de paz, por qué hablamos de reconciliación, por qué la necesidad de resolver el conflicto, de tal manera que esta historia reciente no se vuelva a repetir. Bueno, y digamos que es tal vez lo más complicado aquí, no es un asunto de indemnización como lo hemos conversado frecuentemente aquí en este espacio, sino que el tema educativo y que el tema también de percepción, de cultura, es hacer énfasis en eso es aún más complicado, es una labor muchísimo más difícil. Seguimos hablando sobre cuál sería el procedimiento actual para hacer la reparación colectiva. Nora, ¿qué podemos decir sobre este tema? Bueno, lo importante es que los grupos o los colectivos se acerquen ante los puntos de atención que ya hemos dicho aquí, que la Personería, la Defensoría, la Procuraduría hagan la denuncia sobre sus casos y que estos casos puedan ser estudiados y evaluados por el comité y puedan ser reparados de acuerdo a los montos y a las especificaciones que trae la ley. Como decía el doctor Jorge, pues uno es el tema de la reparación individual y otro es el tema de la reparación colectiva, que tiene que ver más con cosas simbólicas como de la construcción de un parque, de un monumento, o algo que tenga que ver con el restaurar, de permitir que la vida, que se haga una alegoría a la vida y a que la comunidad como tal pueda sentir de que ha sanado ese dolor y de ese conflicto que vivió hace tanto tiempo. Bueno, teníamos una llamada telefónica, teníamos a Sandra en la línea, tuvimos la posibilidad de revisar su caso, Nora, y me gustaría también que, aunque no lo vamos a conocer públicamente, pues que le podamos dar una respuesta porque logramos revisar algo internamente. Entonces, para que doña Sandra, si la tenemos pues ahí pegada al televisor, pues tenga en cuenta lo que le vamos a decir. Bueno, doña Sandra tiene una buena noticia y es que su caso ya ha sido incluido. Ella lo hizo a través de la ley 1448. Lo importante es que doña Sandra debe esperar que en los próximos días le debe llegar la resolución de notificación de su indemnización y por lo tanto en ella se le informará en qué momento se le va a hacer la indemnización económica. Nosotros de manera interna vamos a hacer un seguimiento también del caso y procuraremos que desde Bogotá se envíe esa resolución de manera inmediata. Bueno, tenemos a Margot en la línea. Margot, buenas tardes. ¿Qué inquietud tiene a esta hora? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señora, la escuchamos. Vea, para felicitar por el programa tan importante que están presentando hoy en el programa y para decirles que ellos, mi mamá tiene un caso de un sobrinito y mi hermanito desde el 92. Y hemos mandado toda la papelería y se nos mandan para una parte, para otra.
y ya tenemos puestos los papeles y mira que no han dado ninguna respuesta, que pendiente, que nos llegan una carta, que una cosa y otra, y ya se imaginen en los 92 y no necesitamos, no tenemos ninguna respuesta. A ver cómo nos pueden ayudar ustedes. No. ¿O dónde me dirijo más o qué? Listo. Nora, ¿qué le podemos decir a doña Margot? A la señora Margot decirle que el caso en este momento, ambos casos no están incluidos, o sea, ya hay una respuesta negativa frente a la solicitud que hace la familia de Margot. Por lo tanto, yo le voy a solicitar a Margot que se acerque pues, a la Fundación Forjando Futuros o que llame el día de hoy al 414-3572 o a los puntos de atención que aparecieron en las pantallas para mirar cómo podemos solicitar que nos den una respuesta frente a esa no inclusión y qué podemos hacer, porque ella también tiene el derecho de hacer un trámite muy específico frente a la respuesta que se le ha dado. Entonces, con mucho gusto le solicito a doña Margot que nos llame o se acerque a los puntos de atención que aparecieron en la pantalla. Finalmente, Jorge, de manera muy breve, ¿por qué es importante tener este documento de memoria histórica para la ciudad? Mencionabas ahorita grandes rasgos esto, pero todavía hay muchas víctimas que tienen un dolor que más allá del tema económico quieren sentir que pudieron contar con el apoyo estatal, me imagino. Sí, Juliana, generalmente las clases de historia que reciben nuestros muchachos Sí. en los establecimientos educativos llegan hasta la época del 48, del año 1948, cuando estalló la violencia con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. A partir de allá, hacia acá, hay todo un vacío, hay toda una situación no clara, porque desafortunadamente nuestra historia reciente no ha sido analizada, no ha sido estudiada, y por lo tanto no es objeto de consideración por parte de los jóvenes. De allí que para ellos, en su mayoría, sea indiferente el que en Colombia haya un proceso de paz o no, el que en Colombia estemos en conflicto o estemos Sí. en sosiego, porque nos hemos acostumbrado a vivir en estas condiciones y por eso no valoramos lo que para el país hoy es un proceso importante, valioso, de buscar la paz por los distintos medios que la normatividad lo permite. Entonces, el informe Basta Ya local es un estudio que podríamos construir con expertos para dar cuenta de las causas y las manifestaciones de las violencias que tuvimos, cuáles fueron los actores, cuáles fueron sus motivaciones y cómo impactó en la ciudad en los distintos campos, en lo cultural, en lo social, en lo económico, en lo institucional, en lo político, en fin, tener una radiografía precisa precisamente para sacar lecciones de tal manera que esta historia reciente no se vuelva a repetir. Bueno, Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido siempre a este espacio. Él es Jorge Mejía, asesor para la paz, convivencia y reconciliación de Medellín. Y también nos acompañó Nora Saldarriaga, directora administrativa de la Fundación Forjando Futuros. Hasta aquí este espacio. Mañana nos vemos con un nuevo tema relacionado con la ley de víctimas y restitución de tierras. Sigan con la programación de nuestro canal Telemedellín. Aquí te ves. Feliz tarde.